Hemos estado estudiando el libro de los Hechos. La semana pasada empezamos esta serie que se llama Los Hechos del Espíritu Santo. Está basada en el libro de los Hechos. Probablemente el versículo que nos presenta el objetivo del libro de los Hechos es el versículo 8 del capítulo 1, Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de eso habla el libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo llega a la iglesia y recibimos poder de parte del Espíritu Santo. Ya el pastor David Pedraza la semana pasada habló acerca de esta parte, Hechos 1, Hechos 2. Nada más para recordar rápidamente, acuérdese, para nosotros, bueno, yo así siempre lo menciono, el libro de los Hechos es el Génesis del Nuevo Testamento. ¿Por qué el Génesis del Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento el libro de Génesis nos habla del inicio de la creación, del inicio del pecado, del inicio de la restauración de Dios, del inicio del plan de redención, del inicio de un pueblo llamado por Dios, del inicio de la revelación de Dios al hombre. En el libro de los Hechos vemos exactamente lo mismo. La primera vez que la iglesia tomó una decisión, el inicio de la conformación de la iglesia, la expansión del evangelio, la primera vez que la iglesia fue amenazada, la primera vez que se habla de un mártir a causa del evangelio, la primera vez que hay un viaje misionero relacionado con la predicación del evangelio de Jesucristo. Es la primera vez, nos presenta muchas primeras veces en la iglesia, como Génesis nos presenta muchas primeras veces en la creación y en el mundo. Por eso le llamamos el Génesis del Nuevo Testamento. Número uno. Y número dos, debemos entender que cuando estamos hablando en esta serie basada en el libro de los Hechos, estamos hablando del Espíritu Santo, y esto no lo perdamos, por favor. No voy a dedicarle tiempo aquí, pero recuérdelo, ya le hemos mencionado en otras ocasiones, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, así como, ay, el Espíritu Santo, buena onda. Los tres es un solo Dios manifestado en tres personas, pero los tres son dignos de gloria, honra y poder igualmente. El Padre es digno de toda la gloria y de todo el honor, como lo es el Hijo y como lo es el Espíritu Santo. David nos habló la semana pasada de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 3, entramos al tema de la sanidad de un cojo. No voy a hablar de esto, voy a hablar de Hechos 4, pero déjeme darle el antecedente. Hechos capítulo 3 nos habla de que Pedro y Juan iban caminando al templo y se encuentran un cojo, lo sanan, ya se sabe la historia, voy a resumirla, lo sanan, hay un gran alboroto, Pedro predica por segunda vez el evangelio, mucha gente cree en el Señor Jesucristo. Llegamos al capítulo 4, acompáñeme por favor, Hechos capítulo 4 en el versículo 1. Ok, dice Hechos capítulo 4 versículo 1, hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro y de Juan, de los discípulos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Toman a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel. Y precisamente de esto vamos a hablar el día de hoy. Hechos capítulo 4, una lección que aprendemos en Hechos 4 es valentía para predicar. Vamos a ver cómo en Hechos capítulo 4 el Espíritu Santo se manifiesta a la iglesia derramando su poder para que haya valentía para predicar. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos en este tema de la valentía para predicar. Hay muchas cosas de las que tenemos que aprender. Hechos capítulo 4 nos da muchas enseñanzas. La primera enseñanza que quiero mostrar el día de hoy: ¿cómo puedo tener valentía para predicar? ¿Cómo puedo tener esa seguridad para predicar el evangelio? Bueno, lo enseña la palabra. Lo primero que nos enseña de la valentía para predicar, el primer elemento necesario para que usted y yo tengamos valentía al momento de predicar, es el contenido de la predicación. Es decir,
que usted y yo estemos seguros que aquello que queremos predicar es la verdad. No te puedes comprometer a predicar y defender con valentía algo en lo que tú no crees que sea la verdad. ¿Cómo es posible que los discípulos murieron en la forma en que murieron, golpeados, apedreados, crucificados, les cortaron la cabeza? Algunos sufrieron torturas antes de morir, encarcelados. No podían haber sufrido todo esto y aguantado y soportado todo esto si no tuviesen la convicción de que aquello que están defendiendo es la verdad. Lo primero que necesitamos y lo primero que nos enseña el capítulo 4 de Hechos es, vamos a ponernos en claro qué es aquello que queremos predicar, qué es aquello que vamos a defender. Acompáñenme por favor entonces al capítulo 4 y vamos a ver lo que enseña respecto del contenido de la predicación. Ahora, déjenme nada más leer el versículo 7 y el versículo 8. Dice, poniéndoles en medio, es decir, tomaron a Juan y a Pedro y los pusieron en medio del Sanedrín, estaban los sacerdotes y estaban los saduceos. Poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Lo que vamos a leer a continuación no es que Pedro estaba inspirado. Cuando tú lees, no es que veas y que digas, ay Pedro, ahora sí te echaste una buena predicación de estas buenas, inspiradoras. Era el Espíritu Santo, porque dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar. Entonces es el Espíritu Santo el que usa Pedro para dar estas palabras. Ok, ¿cuáles son las características de aquello que tú y yo predicamos? ¿Cuál es la característica de la predicación? Déjame decirlo para ser un poco más claro. Si aquí hay alguna persona que nos visita por primera, segunda, tercera vez, o a lo mejor tienes mucho tiempo de venir, pero como que dices, es que no sé, como que tengo dudas, todavía no le agarro la onda a estos cuates, ¿eh? A veces cantan, a veces se ríen, a veces lloran, ¿no? Como que no les agarro. Ok, déjame decirte cuál es la esencia de lo que predicamos. ¿Cuál es la esencia de lo que creemos? Y si tú ya eres cristiano, no está de más recordar cuál es la esencia de aquello que tú y yo predicamos. Acompáñame al versículo 9. Hechos capítulo 4, versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga, Pedro está hablando. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todo Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Primero, características de lo que predicamos. Número 1, el centro del evangelio es Jesucristo. Pedro es muy claro y dice, miren, ustedes nos están cuestionando acerca de este hombre que sanamos. A partir de ese momento, con todo respeto para el hombre que fue sanado, nunca más vuelven a hablar del hombre sanado. El centro del evangelio no es la sanidad del hombre cojo. El centro del evangelio no son los beneficios del evangelio. Y muchas veces nosotros nos hemos equivocado, o a veces hay personas que se acercan porque ven los beneficios del evangelio. Acércate a Dios para que tus problemas sean resueltos. Acércate a Dios para que te vaya bien. Acércate a Dios ahorita que estás enfermo y vas a ver que Él te va a sanar. Pedro dijo, ok, ustedes nos están preguntando acerca del hombre que sanamos. Y no lo vuelve a mencionar. A ver, y dice Pedro, nosotros hacemos esto en el nombre de Jesús. El centro del evangelio es Jesucristo. Hacemos esto, dijo Pedro, en el nombre de Jesús de Nazaret.
no perdamos de vista que el centro del Evangelio es Jesucristo mismo, no los beneficios que tú puedes obtener, no las cosas buenas que Dios va a traer contigo, porque muchos de los que están acá seguramente vas a decir, pues a mí no me iba tan mal, pero cuando acepté a Jesucristo, no me empezó a ir tan bien. Claro, porque probablemente Dios empezó a trabajar en tu vida. El centro es Jesucristo. Y dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro tenía perfectamente claro, el Evangelio se trata de una sola cosa, la obra de Jesucristo, no del hombre. El Evangelio no se trata del hombre que se acerca a Dios, sino de Dios que se acerca al hombre, Jesús que se entrega por el hombre. Es Jesús el centro del Evangelio acercándose a nosotros. No somos nosotros dándole una oportunidad a Dios de, bueno, está bien, te doy chance, órale, vamos a ver qué tal me va. Pues si no, 1 año, 2 años, si no, pues regreso a lo que antes. No eres tú dándole una oportunidad a Dios. Es Jesucristo siendo el centro del Evangelio. Es lo primero que dice Pablo. Segunda característica. Yo sé que esta es una característica que a muchos, perdón por la expresión, pero como dicen los jóvenes, les hace ruido. Bueno, por lo menos así decían los jóvenes de mi época. Como que hace ruido, ¿eh? O sea, dirían los de hoy, no lo topo. No sé por qué dicen no lo topo, pero bueno. Pero hace ruido, ¿no? Versículo 12. 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, hay una característica del Evangelio que usted y yo predicamos. Amigo que nos visitas, hay una característica del Evangelio que nosotros predicamos: exclusividad. Lo enseña la Biblia. No hay salvación en otro que no sea Jesucristo. Una característica que hoy por hoy hay en muchas personas es quitar el concepto de la exclusividad en el Evangelio. ¿Y sabes cuál es el problema? Que en muchas iglesias lo hemos permitido. Sin darnos cuenta, en muchas iglesias hemos quitado un concepto bíblico fundamental que es la exclusividad. ¿A qué me refiero con la exclusividad? Estas personas que dicen, bueno, yo creo que lo que importa es que busques a Dios de corazón. Vaya, no importa si lo buscas aquí, lo buscas allá, lo buscas de otra manera. Yo creo que a Dios lo que le importa es que lo hagas de corazón. Si eres sincero en lo que crees, no importa si no es igual. Dios te ama y Dios te acepta. Y nosotros como cristianos, iba a decir una palabra, pero me van a regañar y me van a descontar el día. Pero nosotros como cristianos muchas veces decimos, bueno, pues sí, no es así. Jesucristo es exclusivo, sí. No hay salvación fuera de Jesucristo, punto. Bueno, pero es que yo creo que si buscas a Dios de otras formas, no puedes buscar a Dios de otras formas que no sea a través de Jesucristo, punto. Y hay muchas personas que dicen, es que eso es arrogante. O sea, a ver, espérame. O sea, entonces, ¿cómo fueron salvados los que vivieron antes de Jesucristo? A ver, a través de Jesucristo. El hecho de que hayan vivido antes de Jesucristo no significa que fueron salvados diferente. ¿Cómo fue salvado Abraham? Porque dice la Biblia, él vio la promesa. ¿No es así? La única diferencia es que Abraham ve hacia el futuro. Abraham entendió la promesa, no entendía muchas cosas, pero entendió la promesa de Dios de que enviaría un sustituto. Moisés entendió que Dios enviaría a su ángel. Lo entendieron. David entendió que él enviaría a un descendiente de su familia que sería el ungido y que salvaría al mundo de sus pecados. Igual que tú y que yo.
Nada más que ellos creyeron en Jesucristo viendo en el futuro. Y tú y yo creemos viendo hacia el pasado. Pero el centro es el mismo. Jesucristo. Oye, pero espérate, yo conozco gente que es muy buena y que a lo mejor no es cristiano. A ver, no estamos diciendo que tienes que ser cristiano. Estamos hablando de Jesucristo, no de los cristianos. Número uno. Y número dos, yo conozco a gente que es muy buena y que a lo mejor no necesariamente se acerca a través de Jesucristo. Tienes toda la razón. Yo también conozco gente muy buena. E incluso los muy buenos también serán perdidos. Porque no somos salvos por ser muy buenos. Somos salvos en Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y yo sé que hay muchas personas, repito, que van a decir, eso es arrogancia. O sea, ¿cómo que eres tú dueño y tienes las patentes de la salvación? No, nosotros no, pero Jesucristo sí. Dice la palabra en Hebreos que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. O sea, Él diseñó el plan. ¿Quién tiene las patentes? Dios. Sí, Él las tiene. Oye, no, pero espérate, yo creo que puede haber otras formas. Yo creo que la gente puede ser, algo que es muy común actualmente, que la gente dice, bueno, es que más bien no importa qué es eso en lo que crees. Si tú crees de corazón, Dios lo va a entender. No es así. No te engañes, la Biblia no enseña eso. Y en verdad, cuando tú dices, no importa en qué creas, si crees de corazón, lo que me estás tratando de decir es, en pocas palabras, mira, no importa lo que enseña la Biblia, lo que importa es que lo que yo creo, lo creo de corazón. Eso es lo que estás diciendo. Es que la Biblia dice, bueno, sí, pero lo que yo creo, lo creo de corazón, perdóname. Pero eso sí es arrogancia. Porque te estás poniendo encima de la revelación de Dios. Eso sí es arrogancia. ¿Cómo puede ser arrogancia un Dios que no se aferró a ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, estando en la condición de hombre, toma forma de siervo, muere en una cruz? ¿En dónde está la arrogancia? Eso no es arrogancia, eso es amor, eso es salvación para ti, para mí. Y se ganó el derecho, porque dice Filipenses, que fue perfecto su sacrificio, de tal manera que Dios lo tomó, lo resucitó y lo colocó en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No es arrogancia, es que Jesucristo se ganó el derecho de ser el único camino, verdad y vida. Y es lo que nosotros creemos. No es que le eches ganas y al final Dios te va a salvar porque Dios es buena onda. No, no hay otro nombre dado en los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Y como iglesia cristiana debemos recordar eso. No podemos aceptar algo diferente, no podemos diluir el evangelio a que sea algo diferente. No podemos. Oye, es que yo no creo en eso. Bueno, también está bien. No es cierto. No es lo que enseña la Biblia. No vamos a diluir el evangelio. Bueno, déjenme continuar. Ok. Entonces, el centro es Jesucristo. Jesucristo posee la exclusividad de la salvación. Y número 3, hay evidencias. A ver, ok, tú dices que Jesucristo es el único, como tú dices. Ok, ¿qué evidencias hay? Versículo 13. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Característica número 1, veían el compromiso de los apóstoles. Veían el compromiso de los apóstoles. Esa es una evidencia, por supuesto. Ahora, tú me puedes decir, espérate, Edgar, pero yo conozco a muchas personas que tienen denuedo, muchas personas que tienen compromiso y no necesariamente por Jesucristo.
John Smith estaba totalmente convencido y totalmente comprometido y totalmente dio su vida creyendo que un ángel llamado Moroni vino y le dio una revelación nueva y diferente. Entonces, no necesariamente el compromiso es la única característica. La respuesta es sí, tienes toda la razón, no es la única característica. No nada más vieron el compromiso que tenían Juan y Pedro. Siguiente característica, versículo 14. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. La evidencia del cambio. ¿Sabes por qué sé que Jesucristo es verdad y vida y es el único dado a los hombres para poder ser salvos? Porque me salvó a mí. Como decía Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabes por qué cuál es la evidencia de que Jesucristo es la única verdad y te puede cambiar? Que me cambió a mí. ¿Cómo es posible que Él haya puesto su mirada en mí? Una persona que no lo merece, una persona que falla, una persona tan alejada de la verdad. Pero fue posible que aún a pesar de mí, fue capaz de tomar voluntariamente su vida y entregarla en una cruz. ¡Wow! No hay mayor evidencia del amor de Jesucristo que Jesús habiendo entregado su vida por alguien como yo. Si Él fue capaz de entregar su vida por alguien como yo, es capaz de hacerlo también por ti. Y la última característica, versículo 16. Entonces dijeron los del concilio, los del Sanedrín, Sanedrín. Entonces dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Cada vez que tú prendas la televisión por cable o que actives tu sistema tu plataforma para ver contenido, Netflix pues, HBO, lo que veas, etcétera, Prime, no tengo. Vas a encontrar muchísimos programas. La Biblia prohibida, las cosas que no dijeron acerca de Jesús, las últimas revelaciones acerca de los escritos oscuros de los discípulos, ¿no? Los secretos que la iglesia no ha querido que sepas acerca de la verdad de los libros de Tomás. No hay nada que pueda sustentarse que vaya en contra de Jesucristo. No hay nada. Aún todas estas versiones y todas estas posiciones llegan a un punto en el que dicen, bueno, es lo que yo creo y supongo. Pero hay más evidencia del contenido y de la veracidad de la Biblia que de cualquier otro libro escrito en su época. Hay más evidencia de la veracidad de los escritos, que lo que está escrito en el libro de Juan es lo que Juan en verdad escribió. Hay más evidencia de esto que evidencia, por ejemplo, de la Odisea y de la Ilíada. Porque hay mucho más copias y en menor tiempo, a diferencia que ese contenido literario. Y no es el tema, pero vamos a continuar. Ok, número 1, debemos entender cuál es el centro del Evangelio. Y Pablo sigue predicando. Y déjame llegar a este resumen. Todo esto que acabo de predicar, déjame llegar a este resumen. La valentía para predicar no está en el hombre, ni tampoco está en su actitud valiente. La valentía para predicar está en la convicción del Evangelio que predicamos. Somos valientes para predicar. La iglesia era valiente para predicar
No porque eran hombres esforzados y valientes, no porque tenían una gran actitud, sino porque estaban convencidos del evangelio que querían predicar. Como dijo Pablo en el libro de Romanos: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación y vida eterna a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, entonces continúa la situación. Me voy a saltar algunos versículos por cuestión de tiempo. Continúa la situación, entonces lo que hacen los sacerdotes junto con los saduceos es dicen: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a soltarlos porque no los podemos tener aquí, no hay castigo, no hay razón por la cual los tengamos detenidos. Los sueltan y les dicen: ok, los vamos a soltar, pero les prohibimos seguir hablando del nombre de Jesucristo. Entonces la iglesia dice: no nos puedes prohibir, no lo vamos a dejar de hacer. O sea, no vamos a dejar de predicar. Así de fácil, no vamos a dejar de predicar. Ok, los sueltan. Y después viene un segundo elemento: la valentía de la iglesia. ¿A qué me refiero cuando digo la valentía de la iglesia? Acompáñenme, por favor. Hay 4 características de la iglesia, que son 4 características que nosotros debemos tener ahorita para predicar. 4 características. Número 1, unidad. Acompáñenme, por favor, al capítulo. Estamos en el capítulo 4. Acompáñenme al versículo 23. Dice: puestos en libertad, los dejaron salir. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y ¿qué les contaron? O sea, vinieron a la iglesia y ¿qué les contaron? Oigan, brothers, ¿qué creen? Acabo de sanar un cojo. Para que vean que yo sí tengo poder. Oigan, ¿qué creen? La próxima semana viene un predicador que no, hombre, está más conectado que Netflix. No, sanidad. Llegaron los apóstoles y ¿qué fue lo que les dijeron? Oigan, puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y esto es muy importante, y por eso lo vuelvo a enfatizar. A partir de este momento nunca más se habla de la persona que fue sanada. Porque el centro del evangelio no son los milagros. El centro del evangelio no son los beneficios. El centro del evangelio es Jesucristo. Oigan, acaba de suceder esto y eso. Les platican todo lo que sucedió. Ok, déjenme continuar entonces. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, es decir, toda la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Primera característica de una iglesia que vive con valentía para predicar: que está unida, que es unánime. Ahora, ¿unánime en qué? No me refiero a unida en términos de que nos llevemos bien. Claro que es importante llevarnos bien, por supuesto, pero no se refería a esa unanimidad, sino unanimidad ¿en qué sentido? En el mensaje. Todos, lo que acabo de decir hace un momento, todos estamos convencidos de que Jesús es el único camino. No podemos enseñar algo diferente. ¿Estamos de acuerdo? Si usted entra a es un ejemplo porque nunca va a suceder, pero si usted entra a una clase de escuela de desarrollo cristiano, o si usted manda a sus hijos a los grupos juveniles, por favor, mándeme a sus hijos a grupos juveniles. Por favor, no me los deje de mandar. Si usted, o al Congreso, si usted manda a sus hijos a sus grupos juveniles, o si usted manda a su esposo al Congreso, al retiro de varones, por favor, mande a su esposo al retiro de varones. O si su esposa va a Proyecto 3.1, usted no la manda, ella va. Okay. Si su esposa va a Proyecto 3.1, no importa en qué actividad esté, pero si usted escucha un mensaje diferente a cámbiese, huya, porque el centro del evangelio es Jesucristo. Así se lo digo, huya de ahí, incluso si es este lugar, porque el centro del evangelio no es otro que Jesucristo. Y la iglesia estaba unida y lo entendía. Y todos juntos alzaron la voz. Ahora, cuando la iglesia empieza a alzar la voz, empiezan a orar y empiezan a clamar a Dios. Pero la oración de la iglesia tiene una característica muy interesante. Acompáñenme, por favor, al versículo 24. Alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, la iglesia empieza a predicar, la iglesia empieza a orar
sobre la soberanía de Dios. Es un tema interesantísimo. No quiero spoilearlos, pero meses más adelante vamos a tomar una serie en donde uno de los temas de los que vamos a predicar es precisamente este concepto de la soberanía de Dios. Qué importante es que tú y yo entendamos la soberanía como uno de los atributos fundamentales de Dios, un atributo de Dios. Y la iglesia aquí nos da en su oración una lección impresionante. Bueno, el Espíritu Santo a través de la iglesia, una lección impresionante acerca de la soberanía. Fíjese lo que empiezan a orar. Versículo 24, soberano Señor, de ahí ya declaran la soberanía de Dios. Y luego empiezan a declarar la soberanía de Dios sobre la creación. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Número 2, declaran la soberanía de Dios en su revelación. Porque por boca de David tu siervo dijiste, y hacen referencia al Salmo 2. Es decir, todo lo que tú le dijiste a David es porque tú se lo revelaste en tu soberanía. Reconocen la soberanía de Dios en su revelación. Versículo 27. Bueno, la referencia que hacen al Salmo 2 es que los príncipes de la ciudad y los reyes de las ciudades se amotinan en contra del ungido de Dios. A eso se refiere el Salmo 2. Todos los reyes y los príncipes de las ciudades se juntan y hacen un meeting, se amotinan en contra del ungido de Dios. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Este versículo parecería exaltar la soberanía humana. Oye, espérame, Edgar, aquí lo que están diciendo la iglesia cuando estaba orando estaba diciendo, a ver, Dios tenía su ungido, en su soberanía Dios levantó a Jesucristo y lo puso como su ungido. Pero Herodes y Poncio Pilato y todas las autoridades se rebelaron en contra del ungido de Dios y lo mataron. Parecería que estamos hablando en contra de la soberanía de Dios. Pero lo interesante está en el siguiente versículo, el versículo 28. Leo desde el 27. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel entregaron a Jesucristo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí sí aplica. Wow. En pocas palabras, la iglesia lo que está diciendo es, mira, aún en la decisión del hombre gobierna la soberanía de Dios. Herodes y Pilato fueron responsables por la muerte de Jesucristo, sí, claro. Y este es un principio que quiero enseñarte. Con mi grupo de jóvenes, sobre todo con el staff, siempre trato de darles frases que se vayan aprendiendo y para que se acuerden. Y esta es una de las primeras frases que les doy. La soberanía de Dios no limita tu responsabilidad. Dios es soberano, sí, pero eso no significa que tú no eres responsable. ¿Sí me doy a entender? Dios es soberano, por supuesto, pero eso no significa que tú no eres responsable. Dios es soberano. Herodes y Pilatos, cuando entregaron y crucificaron a Jesucristo, junto con todo el Sanedrín que crucificaron a Jesucristo, pensaban, lo hicimos nuestra voluntad, pero no se dieron cuenta que estaban haciendo la voluntad del Padre. Pero aún en esa soberanía que estaban haciendo la voluntad del Padre, ellos son responsables de su acto. La soberanía de Dios no nulifica tu responsabilidad. La iglesia lo entendía perfectamente y aquí habla de eso el versículo 28, hablan de la soberanía de Dios. Nos da miedo y nos asusta lo que está sucediendo actualmente en nuestro mundo. Cuando mi mamá me contó que mis abuelos maternos, cuando llegaron a donde vivían aquí en Puebla, en una comunidad, en un pueblito, bueno, en una comunidad,
un pueblito. Hace muchos años llegaron, eran los primeros cristianos, el pueblo, bueno, los habitantes se enojaron, fueron por ellos a su casa, los amarraron, los llevaron a la plaza pública, los rociaron con gasolina. Ahí estaba mi mamá, dice mi mamá, pues yo iba cargando mi muñequito, no me acuerdo qué iba haciendo, pero ahí iba mi mamá con mis abuelos. Los rociaron de gasolina, pero pues por alguna razón no prendió el cerillo y no los pudieron matar. Cuando ella me platicó eso, yo dije, wow, qué impresionante. Pero tenemos que reconocer que a lo mejor ahorita ya no vivimos ese nivel de intransigencia, no en esa trinchera, pero seguimos viviendo un nivel de intransigencia que a usted y a mí y a nuestros hijos les van a tocar. A lo mejor no van a ir por ellos y los van a amarrar y los van a meter los van a llevar a la plaza pública y les van a prender fuego. A lo mejor no, pero sí los puede meter a la cárcel. Porque actualmente si tú y yo, si yo como pastor digo lo que la Biblia dice y que lo que tu práctica, la Biblia le llama pecado, puedo ir a la cárcel. Si yo me acerco a un joven y le digo, la Biblia dice que lo que estás haciendo es incorrecto, puedo ir a la cárcel. No nada más yo, también usted. ¿Para qué me voy a quedar con el privilegio? Se lo comparto a usted. Si usted le dice a una persona que lo que está haciendo es incorrecto, puede ser acusado. Va a ser tachado de intransigente. Va a ser tachado de poco inclusivo. Y no podemos decir, bueno, mira, no es que sea intransigente, bueno, tienes razón. Bueno, sí, no. Porque los discípulos dijeron, a ver, no voy a dejar de predicar porque tú me amenaces. Y esa es la valentía que Dios espera de su iglesia hoy. No vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de decir la verdad porque tú nos amenaces. Y quiero terminar porque ya se me fue el tiempo, pero vámonos rapidísimo, por favor, al versículo 31, al versículo 29. Ok. Entonces empiezan a orar, la iglesia empieza a orar y dice, versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concédeles a tus siervos. ¿Y qué es lo que oraron? ¿Cuál es el poder espiritual que pidieron para ellos? Señor, mira sus amenazas, concédele a tus siervos que nos hagan justicia y que los que nos amenazan sean metidos a la cárcel. No. Señor, mira sus amenazas, concédele a tus siervos que tú eres un Dios justo. Hay muchos cristianos que oramos así. Y yo sé que mi Dios, que es justo, hará pagar tu injusticia. Ya no le decimos te odio, pero sí le echas a Dios, ¿no? Así como diciéndole, pues es lo mismo, hermanos, no se hagan. No, se oye más espirifláutico, pero pues sí sale lo mismo, ¿no? O sea, Dios, yo no me voy a vengar, tú te vas a vengar por mí. Destrúyelos, que sufran, Señor. Arráncale las orejas y cabello por cabello. Amén. ¿Qué fue lo que oró la iglesia? Señor, danos poder espiritual. Necesitamos un poder espiritual, Señor. Mira sus amenazas. Señor, te pedimos que nos concedas valentía para seguir predicando aún a pesar de sus amenazas. No pidieron que desapareciera la amenaza. Pidieron valentía para predicar aún a pesar de la amenaza. Esa debe ser nuestra posición. Señor, queremos poder espiritual para seguir predicando el evangelio. Versículo 30.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Dice la Biblia que empezó a temblar. Esto es muy importante, hermanos. No podemos negar la presencia poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Dios mismo se manifiesta de maneras sobrenaturales. La respuesta es sí, claro que sí. Y muchos de los que estamos aquí somos testigos. No sé qué fue lo que sucedió, pero estaba enfermo y ya no lo estoy. No sé qué sucedió, era un pecador y ya no lo soy. No sé qué fue lo que sucedió, pero el Espíritu Santo me transformó milagrosamente. Por supuesto, no podemos negar la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Eso no lo podemos negar. Dice la Biblia que el lugar donde estaban tembló. ¿Te imaginas? Estás orando y de repente empieza a temblar. ¡Qué padre! Bueno, leerlo, pero ya vivirlo, quién sabe, ¿verdad? Versículo 31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu. ¿Te imaginas a toda la iglesia orando y de repente el Espíritu Santo se derrama sobre todos? ¡Fua! Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cuál fue la primera característica? Llenos del Espíritu Santo. Y ahora, ahí les voy. Ahora sí, van a ver qué sanidades y milagros voy a hacer. Aleluya, bendito. ¿Cuál fue la primera característica cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo? Siguieron predicando la palabra. La principal característica de la llenura del Espíritu Santo en ti es que prediques la palabra. Estás lleno del Espíritu Santo, sí, eso te va a llevar a la predicación de la palabra, porque fue lo que hizo la iglesia. Ya no vamos a leer, pero en el capítulo 5 Dios dice, ok, los voy a respaldar. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió en el capítulo 5? Y en el capítulo 7, los cristianos son tomados, llevados a la cárcel, golpeados, amenazados de muerte, y uno de ellos pierde la vida a consecuencia de la furia de todo el pueblo. ¿En dónde está el respaldo de Dios? En la predicación, en el crecimiento de la iglesia. Valentía no significa que no va a haber amenazas. Valentía significa a pesar de las amenazas. Hermanos, estamos amenazados, tenemos que reconocerlo. Estamos amenazados en nuestro mundo, pero aún a pesar de la amenaza, estamos para predicar el Evangelio. Yo te voy a pedir que hagamos una oración y voy a hacer esta oración en dos sentidos. Número uno, si tú nunca has reconocido a Jesucristo como el centro de tu vida, hoy es el momento. Tienes que reconocer que no hay otra forma en la cual tú puedas obtener tu salvación. No la hay. Y número dos, si tú ya eres cristiano, yo te pido que cierres tus ojos conmigo y que le digas al Señor, Señor, llénanos de valentía. Señor, en lo que estamos viviendo hoy por hoy en nuestra sociedad y en este mundo, llénanos de valentía, que podamos predicar el Evangelio aún a pesar de sus amenazas. Señor, no te pedimos, Padre, otra cosa que esté más allá de tu voluntad. Si nuestro mundo hoy por hoy es tan decadente que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, eso no está fuera de tu control, aún está en tu soberanía. Si estamos viviendo en un mundo en el cual el pecado llena de orgullo a la gente, eso no está fuera de tu control. Eso está en tu soberanía. Si estamos viviendo en un mundo que cada vez más se arroja la idolatría de muchas cosas, ya no solo de imágenes, sino también de personas, eso no está fuera de tu control. Reconocemos tu soberanía. Lo único que te pedimos, Señor, es danos el valor para predicar tu palabra. Danos el valor para decir que tú eres el centro de toda predicación, que tú eres el centro del Evangelio
Y que, Señor, queremos darte toda la gloria y toda la honra, porque tú la mereces. Señor, nos entregamos a ti como iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.